Mi nombre es Carla del Cueto, soy investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Vialidad Nacional es una repartición del Estado argentino, creada en 1932, encargada del desarrollo de infraestructuras viales en todo el territorio nacional. El 8 de julio de este año, a través de un decreto presidencial, se estableció la disolución de Vialidad Nacional. En sus más de 90 años de historia, aportó a la integración del Estado Nacional, gracias a las comunicaciones en un territorio extenso, diverso, con diversidad de suelos, de paisajes, y construyó, a partir de la construcción de infraestructura, logró esta integración regional con un carácter federal y presencia en todo el territorio nacional. No solo se ocupó del desarrollo de infraestructuras, sino también desarrolló políticas de seguridad vial, educación vial, elaboración de legislación que tuviera que ver con la circulación a nivel nacional por rutas y caminos. Este organismo constituyó un espacio también de formación de expertos en vialidad, en ingenieros especializados en vialidad. Tuvo un rol fundamental también en el desarrollo de prácticas vinculadas con el deporte, la recreación, la producción también. Digamos, hay diversidad de desarrollos en términos de infraestructura que están más vinculadas a centros turísticos o vinculadas con la comunicación de centros productivos o el desarrollo de actividades de entretenimiento, con lo cual, digamos, es una diversidad de actividades en las que participa Vialidad Nacional, otorgando y participando y construyendo caminos y vías de comunicación, que también impactó justamente en estas actividades y las fomentó y las promocionó. Vialidad Nacional tuvo un rol muy importante en distintas coyunturas políticos e históricas de nuestro país. Por ejemplo, en el terremoto de San Juan, en los primeros años de la década del 40, en donde justamente participó y facilitó la llegada de ayuda a los damnificados por el terremoto. Durante las inundaciones, a principios de los 80, también Vialidad Nacional tuvo un rol muy importante en la reparación y hacer frente a todo el deterioro que venía teniendo las zonas inundadas y poder establecer obras de mejora. En relación con la Guerra de Malvinas, bueno, hubo una delegación desde principios del conflicto hasta el final, una delegación de Vialidad Nacional que estuvo presente en las islas. Durante la pandemia de COVID-19, Vialidad Nacional siguió trabajando en el mantenimiento de rutas y caminos en todo el territorio, lo cual facilitó la llegada de mercadería a los distintos lugares para poder sostener el abastecimiento. Bueno, entre las consecuencias que podemos imaginar respecto de la disolución de Vialidad Nacional, una tiene que ver, por un lado, con el estado de las rutas, ¿no? No se están manteniendo desde hace más de un año y medio, no hay obras nuevas, con lo cual este deterioro impacta en la comunicación entre las distintas zonas, en relación con la seguridad vial también. Probable que ante la falta de mantenimiento de las vías haya más siniestros de tránsito. Y otra cuestión tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Cómo se va a ir configurando cada vez más la red vial de una manera más desigual todavía, ¿no? En donde va a haber rutas que son rentables y concesionadas frente a otras que son menos rentables y tienen poco atractivo para las empresas privadas, y entonces ahí ya no va a haber ni mantenimiento ni nuevas obras, con lo cual esto va a impactar en la integración territorial, que era una de las misiones iniciales de Vialidad Nacional, y también con la desigualdad entre las regiones, que si no hay un interés privado que quiere invertir y no hay un Estado que no vaya a invertir, entonces bueno, la desigualdad va a empeorar. Soy Valeria Gruchevsky, historiadora, investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional San Martín. Los primeros años con ese objetivo de integración territorial a nivel nacional y frente a una necesidad de falta de infraestructuras, porque en el caso argentino hubo demanda sobre todo de todos los sectores vinculados al automóvil, la demanda por buenos y seguros caminos. En ese momento se conformó como una repartición modelo también de Estado, ¿no? Como un modelo de eficiencia y de alcance territorial también, de alcance de todo el territorio. Y en ese sentido, la Dirección Nacional de Vialidad funcionó durante sus primeros 10 años, tuvo una autonomía, era una repartición autárquica, eso quiere decir como que se autoabastecía y tiene que ver con que se tenía que financiar a partir de la creación del Fondo Nacional de Vialidad, cuyo mayor ingreso venía del impuesto a la nafta.
y al mismo tiempo funcionaba a través de un órgano colegiado que era el directorio, donde había un director ejecutivo que era nombrado por el Poder Ejecutivo y avalado por el Poder Legislativo, pero que también tuvo representantes en ese directorio de todo el territorio nacional a partir de sus directores que se encargaban de viajar a las diferentes regiones y también de todos los intereses vinculados a la vialidad. Entonces hubo representantes tanto de las Fuerzas Armadas como de los otros medios de transporte como del ferrocarril y de los intereses privados, donde fue el Automóvil Club el representante tanto de toda de todos estos sectores interesados que tienen que ver desde los importadores de autos y de autopartes hasta las asociaciones automovilísticas. Entonces, esta lógica de funcionamiento, por más que no funcionó a lo largo de sus más de 90 años, dejó una impronta que también explica por qué en determinados momentos, con algunas catástrofes naturales, como fue el terremoto, como alguna inundación, Vialidad rápidamente tiene esa capacidad de actuar en cualquier parte del territorio porque tiene nodos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esto es muy importante para un país como la Argentina, que es un país muy extenso y con una geografía muy diversa, ¿no? Entonces, y esto lo que hace también es que en cada una de sus regiones encontremos expertos vinculados y que saben, ese expertise tiene que ver no solamente con hacer un camino, sino el tipo de camino que está relacionado con ese territorio, ¿no? Sea montaña, sea llanura, sea una zona patagónica donde es necesario tener en cuenta el deshielo, ¿no? Y esto también tiene que ver con los diferentes tipos de camino. Esta lógica funcionó durante más de 60 años y eso no significa que siguió funcionando ese directorio porque funcionó solo esos 10 años esa conducción colegiada. Otro aspecto importante en esta lógica de representación en todo el territorio es que la Dirección Nacional de Vialidad tuvo que articular con las direcciones provinciales de vialidad y también con los municipios cuando empezó también a actuar e intervenir en los accesos a las ciudades. Entonces también es una repartición que tiene una articulación multiescalar y en ese sentido hay un vínculo bastante estrecho entre esas representaciones regionales y las direcciones provinciales. Y más que nada porque los caminos y las rutas atraviesan los límites provinciales y también lo podemos pensar en términos de los países y la región, ¿no? Porque Vialidad también tuvo un papel importante en la ruta panamericana. Hay algo importante también que hay que rescatar acá que tiene que ver la forma de financiamiento de los caminos y que tiene que ver con su origen también, donde se discutieron diferentes formas. Una de las formas fue la creación de ese Fondo Nacional de Vialidad a través del impuesto a la nafta, ¿no? Y la Dirección de Vialidad también tenía otra línea de financiamiento para las reparticiones provinciales que era la ayuda federal y en ese mismo momento que se está discutiendo las formas de financiamiento también se discute como posibilidad la implementación del peaje. La implementación del peaje se va a tener en cuenta recién en la década de 1990. Se discute en la década del 60, en 1967 sale esa ley y no se implementa en forma relevante hasta la década del 90, cuando ahí vemos un cambio importante en la lógica de funcionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. La Dirección Nacional de Vialidad estaba a cargo de la construcción, la realización de proyectos, el mantenimiento vinculado a cuestiones de seguridad vial de estos caminos nacionales, ¿no? De las rutas nacionales. Esto se ve, estas políticas que tenía a cargo y donde eso no significaba que construya caminos, sino que se contrataban empresas para construirlos, pero sí estaba adelante de los proyectos, cambia en la década de 1990 en el marco de lo que significó la Ley de Reforma del Estado y modernización. ¿Cómo se implementa el peaje? Aparece el capital privado y la participación del capital privado significa, y el interés tiene que ver con que tenga una rentabilidad. Entonces en ese momento lo que aparecen es en los corredores viales y en accesos que hay grandes cantidades de flujos de automotores, es un negocio rentable. El problema que tiene
y la Argentina es que hay esa extensión territorial que también tiene zonas de alta concentración y densidad de población y otras zonas que no. Eso no significa que no tengan que estar comunicadas, porque aparte de eso va en contra del objetivo primordial de esta repartición. En ese sentido, lo que se genera en la década del 90 se viene a solucionar un tema que venía de arrastre importante de déficit vial y que tenía que ver con el impacto que habían tenido las políticas en la década del 60 de Frondizi, de estimulación a la industria automotriz, el acceso al automóvil hacia más sectores. También algo que se fue desarrollando y cada vez más profundizando desde su origen en vialidad, que tiene que ver que los transportes de mercaderías y de productos son vía camiones, ¿no? Y el ferrocarril no es donde se transportan, esto es cuando empieza a haber un desequilibrio, entonces hay más transportes circulando por estas rutas, hay necesidad de más rutas, cuando más rutas hay, más parte de su presupuesto va para mantenimiento, entonces ahí se generaron unos grandes cuellos de botella que la década del 90 para las zonas más rentables hace que mejoren rápidamente los caminos más rentables, es decir, más transitados, a partir de esa implementación del sistema de peajes. La implementación del peaje no significa que el Estado se corre absolutamente, porque como parte de la forma con lo que significó de la privatización de varias empresas públicas, se crearon organismos de control de esas concesiones. En el caso de vialidad, se crearon 2 organismos que después se van a concentrar en uno solo, que van a funcionar en paralelo con Vialidad Nacional. Entonces, Vialidad se reduce en los 90 a la mitad, por un lado, pero al mismo tiempo hay una relación donde empezás a ver que estos expertos que se habían formado en vialidad también pasan a estos organismos. Y son estos expertos, que por ahí algunos entraron en la década del 90, que hasta el último día de funcionamiento de vialidad fueron las cabezas técnicas, ¿no? Y que hicieron su trayectoria dentro de la repartición, ¿no? Hay una lógica de expertise profesional que siguió. La implementación del peaje no significa que el Estado se corre absolutamente, porque con lo que significó de la privatización de varias empresas públicas, se crearon organismos de control de esas concesiones. En el caso de vialidad, se crearon 2 organismos que después se van a concentrar en uno solo, que van a funcionar en paralelo con Vialidad Nacional. Entonces, Vialidad se reduce en los 90 a la mitad, pero al mismo tiempo hay una relación donde empezás a ver que estos expertos que se habían formado en vialidad, también pasan a estos organismos. Y son estos expertos, que por ahí algunos entraron en la década del 90, que hasta el último día de funcionamiento de vialidad fueron las cabezas técnicas, ¿no? Y que hicieron su trayectoria dentro de la repartición, ¿no? Hay una lógica de expertise profesional que siguió. Y lo que quiero decir es que la década del 90, la contracara de esa década del 90 es que se profundiza una desigualdad territorial y aumenta una brecha entre las zonas que son más rentables para las inversiones privadas y aquellas otras que no. Y hay una lógica que tiene el Estado Nacional Argentino y que viene desde un momento fundacional, ¿no? Cuando hablamos de la década de 1880 con Roca, y que viene de las propias ideas de los liberales, que es crear donde el privado no interviene, se crea, el Estado se empieza a hacer cargo, ¿no? Esto tiene que ver con la creación de ferrocarriles del Estado en la década del 80 por Roca. Y lo mismo, en la misma lógica funcionaba Vialidad, ¿no? Entonces, por más que no fueron ni los mejores caminos ni autovías. Y una última cosa que es interesante, este proceso que vemos con la intervención del capital privado en la década del 90 también tiene que ver, va de la mano de un cambio tecnológico y de las infraestructuras viales, ¿no? Donde vemos el avance de la autopista, de la autovía, al mismo tiempo que el automóvil se automatiza cada vez más y entonces hay como va de la mano de también un proceso de cambio tecnológico que hoy en día también puede estar puesto en cuestión, vinculado a cómo tiene que funcionar el sistema de circulación y comunicación, cuidando la sostenibilidad.